La voz de José era plana, como las vastas llanuras de Extremadura, sin un solo altibajo. Pero cada palabra suya era un martillo golpeando el silencio del mediodía. Y yo sabía que Carlos del Río lo sentía. Estábamos en el porche de la tienda general de Alcaraz, un día sofocante de finales de agosto, y de alguna manera todo mi futuro, o lo poco que quedaba de él, pendía de ese tenso momento. Carlos tenía esa sonrisa torcida, esa que se le fijaba en la cara como un clavo oxidado, mientras José, con los puños apretados junto a sus muslos, desgranaba cada detalle de mi trabajo. Mis manos se sentían frías a pesar del calor, los nervios hormigueando bajo la piel. Era tan extraño. ¿Cómo había llegado aquí? Cómo una vida que olía a polvo y miseria se había convertido en el centro de atención de estos hombres, de este pueblo. Antes de esta confrontación, antes de que José se decidiera a defenderme de esa manera tan suya, tan inquebrantable, hubo un camino largo y lleno de silencio que me trajo a la puerta del refugio, su rancho. Lo recuerdo tan vívidamente como si fuera ayer, o quizá era el calor lo que distorsionaba la memoria. Fue hace unas semanas, no estoy segura si 2 o 3, que José me recogió. El día de la subasta, o lo que ellos llamaban arreglo de trabajo. La gente me miraba como a una silla rota, un arado viejo. Sentía sus ojos sobre mí, midiendo mi valor, calculando cuánto tiempo aguantaría antes de quebrarme. Subí a esa plataforma sin escaleras, aferrándome al poste con una mano, y el cuaderno contra mi pecho, como si mi vida dependiera de ello. Y supongo que sí, era lo último que me quedaba, lo único que nadie podía quitarme. Recuerdo las páginas, gruesas, con los bordes suaves y las esquinas redondeadas por 10,000 vueltas. No eran letras lo que llenaba esas páginas, sino listas, columnas, detalles organizados, meticulosos, la huella de alguien que había aprendido a llevar la cuenta de las cosas porque nadie más lo haría por ella. Mis abuelos solían decir que si no lo escribías, no existía. Y para mí, lo que había en ese cuaderno era mi existencia misma. José apareció entonces. Lo vi al fondo, alto, con los ojos hundidos y el sombrero echado para atrás. No podía leer nada en su rostro, solo una especie de quietud cansada, como un poste que había resistido tantas tormentas que ya no recordaba cómo era caer. Él habló, y su voz cruzó el patio con la misma planitud que la mía. Ofreció un lugar, dijo que su rancho necesitaba manos. Vendida, arreglo hecho, el martillo cayó tan rápido que apenas lo oí. La primera vez que nos dirigimos a el refugio, la casa parecía un espejismo en la distancia, al final de un camino polvoriento que no veía huellas frescas en semanas. Cada surco del camino era un golpe en mi espalda, en mis huesos, a través de la madera dura del carro. 6 kilómetros de polvo y calor, bajo un cielo blanco y brillante que dolía mirar. Yo contaba los detalles, como quien cuenta monedas, el granero, con la puerta torcida, la cerca del corral reparada con 3 tipos diferentes de alambre, una bomba de agua con la manivela pulida por el uso. José caminaba delante de mí sin ralentizar el paso para explicar nada, y yo no se lo pedía. Por dentro, la casa olía a ceniza de madera, a jabón de lejía, y debajo de todo eso, a aire estancado, un olor rancio de algo que llevaba mucho tiempo sin moverse, sin ventilarse. La cocina estaba limpia, impecable. El suelo fregado, la chimenea barrida, los platos apilados en el estante. Limpia como solo un hombre puede mantener un lugar cuando limpiar es lo único que le queda por hacer con sus manos. Él señaló: estufa, leña, despensa, bomba afuera. Luego el pasillo, 2 puertas a la izquierda,
una a la derecha. La mano de José pasó por la puerta de la derecha sin tocarla. Sus dedos ni siquiera se desviaron hacia el picaporte. Se tensaron contra su muslo como si la hubiera apartado de una estufa caliente que ya sabía que no debía tocar. Esa se queda cerrada, dijo. Nada más. Nada que explicar. Nada que preguntar. Mi habitación era la pequeña del final, junto a la cocina. Un catre con una manta de lana doblada en el pie, una lámpara de queroseno sobre una caja de madera, una palangana con una muesca en el esmalte azul, el hierro desnudo asomando como una cicatriz. Puse mi cuaderno sobre el catre. El cuero hizo un sonido suave contra la lana. La ventana era pequeña. Tuve que acercarme para ver a través del polvo del cristal. El patio trasero se abría a lo que alguna vez había sido un jardín. Podía leer sus huesos, la distribución de los arriates, los restos de un sendero de losas. Un enrejado combado bajo el peso de rosales trepadores muertos. 3 años de salvia silvestre y cardos se lo habían tragado todo. Los rosales se erguían como dedos negros contra el cielo de la tarde, sin hojas, quebradizos acabados. Pero los arriates habían sido cavados con cuidado. Alguien había amado esta tierra una vez, lo suficiente como para arrastrar losas, construir un enrejado y plantar rosales que no tenían por qué sobrevivir a un verano en esa tierra dura. Aquella noche, mientras la lámpara de queroseno silbaba en la encimera y la última luz se escurría del cielo tras el jardín muerto, me di cuenta de lo que había. José había dejado 3 monedas de plata en la mesa de la cocina. Junto a ellas, un trozo de papel con su letra, cuadrada y cuidadosa. Para lo que necesites en el pueblo que no esté en mi lista. Cogí una de las monedas, un $1 Morgan de 1882, el águila nítida. Lo volví a dejar donde estaba. Luego fui a mi habitación. Me tumbé en el catre. Los grillos ya cantaban fuera. La oscuridad era total. Pensé en mi abuela. Ella siempre decía que la tierra es terca, pero leal. Si le dabas amor, te lo devolvía. Aquí la tierra parecía haber sido abandonada, como yo. Pero en ese abandono intuía una promesa, una historia esperando ser desenterrada. A veces, por la noche, cuando no podía dormir y la soledad del rancho me envolvía, pensaba en mi propio hogar, en la pequeña casita de campo donde crecí. Recuerdo que mi madre siempre decía, el respeto no se compra, se gana con la labor de tus manos. Ella me enseñó a bordar, a cuidar de la huerta, a reconocer las plantas medicinales que mi abuela cultivaba. No teníamos mucho, pero éramos una familia que sabía cómo hacer que las cosas duraran, cómo encontrar belleza en lo simple, cómo sobrevivir con dignidad. Me preguntaba si José también conocía esa clase de vida, esa clase de esfuerzo, porque aquí, en este rancho, con el jardín muerto a mis pies, sentía que había una lección pendiente, una labor que tal vez, solo tal vez, podría hacer florecer algo más que rosas. El olor fue lo que lo despertó a él. Me lo contó mucho después. Tierra removida, oscura y húmeda y pesada con el aroma mineral de un suelo que no se había abierto en años. José, con las botas desatadas y la camisa a medio abotonar, aún sin su café, se paró en el umbral de la cocina. El olor denso entró por la puerta trasera entreabierta como una mano que se extiende. Él lo conocía. Me dijo que su difunta esposa, María, había llenado la casa con ese olor cada primavera. Tierra bajo las uñas, tierra en el delantal, tierra arrastrada por el suelo de la cocina con la forma de sus pies descalzos, porque siempre se quitaba las botas en la verja del jardín y entraba sin nada entre la piel y la tierra. Él no lo había olido en 3 años. Yo ya llevaba horas trabajando.
Había salido antes del amanecer, aprovechando el fresco de la mañana, que no duraría. Había despejado un parche del tamaño de una bañera. No era grande, pero la salvia y los cardos que había arrancado formaban una pila a mi lado, con las raíces hacia arriba, la tierra aún aferrada a ellas. La pila era casi tan alta como mi cintura. Había estado arrancando raíces de 3 años del suelo duro, con mis propias manos y una paleta oxidada que debía encontrar en el cobertizo. Mis dedos estaban negros hasta las muñecas, mis antebrazos sucios, el vestido de percal empapado en las rodillas de arrodillarme en la tierra que había aflojado con el agua que había sacado de la bomba. 2 cubos vacíos estaban al lado del arriate, volcados. Cerca de mi rodilla derecha, sobre un trozo de tela encerada del cobertizo, reposaban las tijeras de podar de María. Los mangos de madera estaban hinchados por la humedad, pero las cuchillas estaban limpias. Las había limpiado, aceitado, tal vez con lo que encontré en el banco de trabajo. Descansaban en esa tela encerada como un cirujano prepara sus instrumentos, deliberadas, listas, respetadas. Los tallos de los rosales habían sido podados. Cada rama muerta dentro de mi pequeña área despejada había desaparecido. Los tocones se erguían a unos 15 centímetros de altura, pálidos donde las tijeras habían mordido. Y allí, en el tocón más alto, el más cercano al enrejado roto, había un pequeño brote verde, del tamaño de un pulgar, brillante contra la madera muerta, como una cerilla encendida en una habitación oscura. Las botas de José se detuvieron en la grava. El crujido de su peso sobre las piedras fue el sonido más fuerte en el patio. Mis hombros se tensaron. Giré la cabeza, no del todo, solo lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo. Tierra en mi pómulo donde me había pasado el dorso de la mano por la cara. Me quedé inmóvil, como un animal cuando decide si huir o aferrarse. Luego me levanté lentamente. Las rodillas se me habían agarrotado por las horas en el suelo, y me puse de pie de forma desigual, apoyando una mano en el muslo. Tierra en mi falda, tierra en mis antebrazos. El cuaderno no estaba a la vista por primera vez desde la subasta. Lo había dejado en algún lugar fuera de mi alcance. Debí haber preguntado primero, dije. Mi voz era firme, no disculpándose, factual, como quien comenta el tiempo. Lo sé. José no respondió. Sus ojos estaban fijos en el brote verde, ese pulgar de vida brotando de madera que él estaba seguro de que había muerto. Necesitaba que estuviera muerta. Un jardín muerto era un asunto zanjado. Un jardín muerto no le pedía nada. Contó sus propias respiraciones, las sintió moverse en su pecho. 3, 4, 5. María los plantó. Las palabras salieron secas, despojadas, como tablas dejadas al sol hasta que no quedaba nada blando. La primavera en que nos casamos. Pidió las raíces por catálogo desde Sevilla. Le tomó 3 días dejarlos bien asentados en esta tierra. Se detuvo. Su mandíbula se tensó una vez, los músculos apretándose y soltándose. Decía que las rosas no tenían por qué crecer en Extremadura, y por eso mismo las quería aquí. Me quedé inmóvil. No hablé. No asentí. Le di el silencio, como se le da espacio a un hombre herido para respirar. José miró el parche despejado, el montón de malas hierbas arrancadas, las tijeras sobre la tela encerada, el brote verde que no tenía derecho a existir después de 3 años de nada. No creo que pueda decirte que pares, dijo. Se dio la vuelta y caminó hacia el granero. Sus piernas se movían rígidas, como si la grava se hubiera convertido en lodo de arroyo, y cada paso requiriera un esfuerzo. La puerta del granero se abrió con un sonido como de tos seca, y él entró, y las sombras lo engulleron. Me quedé en el jardín. El sol subía rápido ahora,
y el calor me oprimía la nuca, y me dolían las manos donde las raíces de salvia habían rasgado la piel entre mis dedos. Miré mis palmas. La tierra estaba incrustada en las líneas, negra en los pliegues de mis nudillos, metida bajo cada uña. Volví a arrodillarme, cogí las tijeras, encontré el siguiente tallo muerto y puse las cuchillas contra él. La madera resistió un momento, luego cedió con un sonido como de hueso pequeño rompiéndose limpiamente. Trabajé hasta que el sol alcanzó su punto máximo, y el sudor me corría por detrás de las orejas, y los hombros me ardían a través del delgado percal. No entré, no comí. Al anochecer dejé una sartén de hierro fundido en la mesa de la cocina. Pan de maíz, con la corteza dorada, todavía caliente, con un trozo de mantequilla envuelto en muselina al lado. Fui a mi habitación y cerré la puerta. La lámpara no se encendió. José entró del granero. La cocina olía a harina de maíz, a hierro caliente y a mantequilla, un olor tan específico y tan antiguo que lo detuvo en el umbral como la tierra removida lo había detenido esa mañana. La sartén reposaba en la mesa como una frase que alguien hubiera escrito y dejado para que él la leyera. Se sentó. 8. El pan de maíz estaba mejor que cualquier cosa que él hubiera preparado en 3 años. Mejor que cualquier cosa que alguien hubiera preparado en esta cocina desde que María murió. Lavó la sartén, la secó, la volvió a colocar en la estufa. A través de la ventana de la cocina, el jardín era una forma oscura bajo las primeras estrellas. En algún lugar de esa oscuridad, el brote verde se aferraba al tocón de una rosa que todos, incluido él, habían dado por muerta. Y en mi habitación, a través de la delgada pared, yo estaba en silencio, pero en el alféizar de la ventana junto a mi catre, lo había visto cuando pasaba por mi puerta abierta esa mañana. Las tijeras de podar reposaban envueltas en su tela encerada, puestas con el cuidado de alguien que planeaba usarlas de nuevo al primer rayo de luz. Un día, cuando fui a Alcaraz por provisiones, me encontré con la señora Prado detrás del mostrador. Ella siempre llevaba una blusa blanca almidonada y una camafeo prendido en el cuello. Su sonrisa se cerraba rápidamente, completa y hecha. «Le ayudo», dijo. Le entregué la lista de José. «El señor Piedra dijo que usted lleva su cuenta». La señora Prados tomó la lista, la leyó. Sus ojos se desviaron hacia mí y de nuevo, como una persona que mira una mancha en el cuello de alguien, la ve, pero elige no mencionarla. Comenzó a sacar los artículos de los estantes detrás de ella. Harina, sal, la lata de café. Sus manos se movían sin prisa y no hablaba. Cerca de los rollos de tela, al fondo de la tienda, 2 mujeres charlaban. Yo no me di la vuelta para mirar. No era necesario, sus voces se transmitían, como las voces se transmiten cuando los que hablan quieren que se las oiga. «Esa es la de la devolución de los Kessler», dijo la primera, con voz fina y las consonantes bien marcadas. «La chica de la subasta». «Oí», dijo la segunda, con un tono más bajo, algo que podría haber pasado por lástima en otra boca, pero que no lo era. «Dios sabe por qué José la aceptó. Dios sabe por qué los Kessler la devolvieron. Esa es la cuestión. Bueno, ya sabes lo que dicen de las que nadie quiere». Puse las manos planas sobre el mostrador. La madera era lisa y fresca bajo mis palmas. Estudié la veta, los remolinos y las líneas que recorrían el pino como un mapa hacia algún lugar donde nunca había estado. Dejé que las voces pasaran sobre mí como el agua pasa sobre una piedra en el lecho de un arroyo. La piedra no se mueve, el agua sí. La señora Prados dejó el último artículo, la caja de clavos. «Esto irá a la cuenta del señor Piedra», dijo el nombre con cuidado. Como se dice una palabra cuando se quiere asegurar que la persona que la escucha
Entiende lo que se piensa de la asociación. Hay más, dije. Esto es aparte. Saqué el cuaderno de debajo del brazo y lo abrí por la página que había doblado. ¿Tiene milenrama seca, matricaria? Me lo preguntó mi abuela antes de que yo pudiera siquiera recordar. Y también necesito hojas de consuelda, si tiene la hoja, no la raíz. Las cejas de la señora Prado se alzaron un cuarto de pulgada. Tenemos algunos medicinales aquí atrás. Me condujo a un estante estrecho cerca de la pared trasera. Paquetes de papel marrón, frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. La selección era escasa, pero suficiente. Encontré lo que necesitaba. Milenrama seca y atada, matricaria en un sobre de papel, hojas de consuelda desmenuzadas, pero aún buenas. Las sostuve cerca y el olor verde y terroso me dijo que se habían secado limpiamente y se habían guardado correctamente. Llevé los 3 paquetes al mostrador. Estos los pagaré yo misma. Dejé los dólares de plata. 1, 2, 3. Cada moneda puesta con la misma precisión, sin soltarlas, sin tirarlas, colocadas, como se juega una carta cuando se conoce la mano. En el rancho de Mateo Grande, Dawson en su idioma, pero un hombre grande y honesto, los gritos de sus animales enfermaron el aire. No hacía mucho de eso. Un caballo llegó al trote, la crin sudorosa, la boca con espuma, señalando problemas antes de que José pudiera distinguir el rostro del jinete. Mateo era un hombre fornido, bajo, construido como algo que había sido clavado en la tierra con un mazo. Su cara era del color de la ceniza fría. José, dijo, respiraba con dificultad. Necesito ayuda. José dejó el arnés que estaba aceitando. ¿Qué pasó? Ganado. La mitad de mi rebaño está caído desde ayer por la mañana. Diarrea con sangre. Ojos vidriosos. No pueden mantenerse en pie. Tengo 15 cabezas tendidas en el pastizal este y 3 más cayeron esta mañana. Mateo se quitó el sombrero y se pasó el antebrazo por la cara. Su mano temblaba, no por el viaje, sino por algo más profundo. El veterinario está en Salamanca. 2 días y lo envío ahora. 4 antes de que regrese. Revisé el alimento, el abrevadero, el pozo. Pensé que era pierna negra o algo en el grano. Se volvió a poner el sombrero torcido y no se lo arregló. Ese arroyo ha estado limpio 20 años, José. No se me ocurrió mirar río arriba. José me miró. Yo estaba en la bomba, con las mangas recogidas hasta los codos y tierra bajo las uñas del trabajo de la mañana. Yo había oído cada palabra. La distancia era de 30 pies, pero la voz de Mateo tenía la potencia de un hombre que había olvidado cómo mantener las cosas en silencio. Iré contigo, dije. No era una pregunta. José y Mateo me miraron. Algo pasó entre los 3. No un acuerdo, sino la ausencia de objeción, que en esta tierra venía a hacer lo mismo. Entré, volví con mi bolsa de cuero. José podía ver las formas a través del cuero gastado, los paquetes de hierbas del alféizar de la ventana, una taza de estaño y la piedra lisa del arroyo que usaba como mortero en el porche por las noches, cuando creía que él no me miraba. Llegamos a la finca de Mateo en 20 minutos. El calor era ya brutal a mediados de junio. El sol alto y blanco, el aire tan denso que respirar se sentía como beber algo caliente. Los llanos de salvia brillaban y el horizonte se disolvía en el cielo. El pastizal este de Mateo contaba la historia antes de que alguien hablara. 15 cabezas de ganado esparcidas por la hierba, en posturas de animales demasiado enfermos para mantenerse en pie. Algunas de costado, las costillas agitándose en jadeos cortos y superficiales. Otras boca abajo, con las patas plegadas y las cabezas caídas en la tierra.
El olor nos llegó en la cerca, agrio, incorrecto. El agrio y ácido hedor de las heces sanguinolentas y el plano y metálico sabor a sudor febril cocido en el cuero por el sol. Desmonté y caminé hacia el pastizal sin esperar instrucciones. Fui a la vaca más cercana, una ternera roja y blanca de costado, respirando en jadeos cortos y entrecortados, y me arrodillé junto a su cabeza, le tiré del labio superior y presioné mi pulgar contra la encía. Pálida, pegajosa. La sostuve contando hasta 3, observando cómo volvía el color. Demasiado lento. Pasé al siguiente animal, misma comprobación, mismo resultado. Luego me puse de pie y caminé entre el ganado hacia el arroyo que atravesaba la esquina noreste, la fuente de agua de Mateo. Me arrodillé en la orilla y recogí un puñado. Lo sostuve bajo la nariz, las fosas nasales pellizcadas y la boca cerrada. Solté el agua y me sequé la mano en la falda. ¿De qué dirección viene esto? Nor-noreste, dijo Mateo. Viene de la sierra, por la hondonada de los sauces. Seguí el arroyo río arriba. Me moví entre la maleza y los sauces a lo largo de la orilla, pisando troncos caídos, agachándome bajo ramas que arañaban mis mangas. José y Mateo me observaban desde la cerca. Desaparecí por una curva. Pasó mucho tiempo, el suficiente para que José se diera cuenta del calor que le apretaba el ala del sombrero, del sudor que le corría por la columna, del sonido del ganado enfermo respirando en el pastizal detrás de él. Contó las respiraciones de la ternera más cercana a la cerca, 12 por minuto, demasiado rápido. Volví, caminando con decisión, una mancha oscura en el antebrazo. Un alce muerto en el arroyo. Hablaba mientras sacaba tallos de milenrama de mi puño silvestres, frescos, arrancados de la orilla al regresar. Un cuarto de milla arriba, encajado entre 2 rocas en las aguas poco profundas. Lleva allí un buen rato, hinchado. Todo lo que hay río abajo está contaminado. Puse la milenrama silvestre en el poste de la cerca. Su ganado no está enfermo por una enfermedad, está enfermo por el agua. Mateo me miró, la boca abierta, cerrada. Cerca del arroyo hoy. Ahora mismo, nadie bebe de él hasta que ese cadáver salga y el agua se aclare. Traigan agua de su pozo. Yo ya estaba abriendo la cartera. El flujo lo puedo tratar si empezamos ahora. Té de milenrama para bajar la fiebre. Pasta de carbón para el intestino. Retendrá el veneno. Consuelda donde las pieles se hayan agrietado por la deshidratación. Encontré una roca plana cerca de la cerca, desempaqué mis suministros y me puse a trabajar. El mortero de piedra de arroyo salió primero. Trituré trozos de carbón vegetal que había traído del rancho, quemados y enfriados hasta convertirlos en un polvo negro fino. Lo mezclé con agua de pozo hasta obtener una pasta con la consistencia de barro espeso. La milenrama seca de mi cartera fue a la taza de estaño junto con los tallos frescos que había arrancado de la orilla del arroyo. La esposa de Mateo trajo agua hirviendo de la cocina sin que se lo pidieran. Una mujer silenciosa y reservada que me miró trabajar y encendió fuego bajo la tetera sin una palabra entre nosotras. Administré la dosis a la primera vaca a mano, abrí la mandíbula con la mano izquierda, vertí la pasta de carbón con la derecha. El animal luchó con un débil y enfermo movimiento de cabeza, y la pasta salpicó mi antebrazo y mi manga. Me limpié la mejilla con el hombro y vertí otra medida y mantuve la mandíbula cerrada hasta que la vaca tragó. 3 vacas, 4, 5. El sol subió hasta colocarse justo encima y el calor convirtió el pastizal en un horno. Mi cuello pasó de rosa a rojo y no lo toqué ni lo mencioné. Para la 6ª vaca, el carbón se había agotado.
Molí más, frotando la piedra de arroyo contra la roca plana, hasta que el polvo negro fue lo suficientemente fino. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. La esposa de Mateo trajo una segunda tetera y una taza de estaño con agua de pozo que me entregó. Bebí en 3 sorbos. Volví al trabajo. 10 vacas. 11. Mis manos temblaban ahora, un fino y constante temblor en los dedos que yo calmaba presionando los planos contra mi muslo por un momento antes de volver a coger la taza. Mi vestido estaba negro de carbón y tierra y el sudor de los animales enfermos. El sudor me corría por la mandíbula y goteaba sobre el ganado que estaba tratando. El último ternero era el más pequeño, de 4 meses, quizás menos, demasiado débil para levantar la cabeza. Me arrodillé y le apoyé la mandíbula en mi regazo. La pasta de carbón era demasiado espesa. La garganta del ternero trabajó, pero nada bajaba. Añadí agua a la taza, la diluí. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez. Goteé la mezcla en la comisura de la boca del ternero, como se alimenta a un bebé en pequeñas cantidades, esperando cada trago. Mi mano debajo de la mandíbula para sentir cómo trabajaba la garganta. El ternero tragó. Una vez, 2 veces, sus ojos se volvieron hacia mí, y el velo en ellos se diluyó por un momento. Y algo detrás, no fuerza, sino la posibilidad de fuerza, me devolvió la mirada. Fue una de esas tardes en que la soledad pesa más que el calor. Volví del rancho de Mateo. No sé, serían unas 2 o 3 semanas después. Los días se volvían confusos. Aquel domingo por la mañana, José me preguntó, casi ordenó, ir a la iglesia. Voy al servicio los domingos. Puedes venir si quieres. Así sin más. Asentí. Él asintió. Fuimos al pueblo en el carro, en el silencio habitual. La iglesia olía a resina de pino y velas de cebo. El aire quieto de un lugar que solo abría sus puertas un día a la semana. Me senté en el tercer banco desde atrás, en el lado del pasillo, con las manos cruzadas en el regazo. El vestido de percal, tan planchado como un hombre podía lograrlo. Las manchas de carbón del pastizal de Mateo se habían desvanecido a marcas grises fantasmas en la falda que ni con todo el jabón de lejía y frote pude quitar del todo. Había hecho lo que pude. El dobladillo estaba recto. La suela suelta de la bota estaba remendada con una tira de cuero de arnés, y si no te fijabas demasiado, la reparación aguantaba. Me había echado el sombrero hacia atrás para que el ala no rozara la quemadura del sol en mi cuello. 2 semanas y la piel aún estaba tierna, ahora se estaba pelando en carne viva. La clase de quemadura que sana en capas. José se sentó a mi lado, no cerca. Un palmo de banco de pino entre nosotros. La distancia que un hombre mantiene cuando quiere parecer decente. Su camisa de domingo, blanca de tanto hervir y abotonada hasta el cuello. Tenía el sombrero en la rodilla y miraba al frente con la expresión de un hombre que soporta algo que ha aceptado soportar. Los bancos se llenaron a nuestro alrededor. Mantener los ojos al frente, pero sentía cada movimiento, cada crujido de la madera, como un caballo rastrea un sonido a través de su piel. Familias ocupando sus lugares habituales, niños empujados hacia el interior, hombres en los pasillos, sombreros en las rodillas, mujeres alisando faldas y guantes. La señora Prados bajó por el pasillo central con su marido 2 pasos detrás. Un vestido de algodón gris con cuello blanco, el pelo recogido tan apretado que le tiraba la piel de las sienes. Llegó al tercer banco, se detuvo, me miró, luego recogió su falda con una mano. Un movimiento pequeño y preciso, la tela apartada de mi lado del banco, como si uno retira la mano de algo que pudiera dejar una marca, y se sentó. El gesto duró menos de un segundo.
Nadie más lo vio. Yo lo vi. José lo vio. Los tres nos sentamos en el mismo banco y los 15 centímetros de madera entre yo y la señora Prados pesaban más que el púlpito del frente de la sala. El predicador era un joven de cuello delgado y ojos sinceros. Leyó del Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano. Yo miraba el himnario en el estante y no lo abrí. No canté cuando la congregación cantó. Me quedé quieta y dejé que las palabras se movieran por la habitación como el clima se mueve por una cerca, tocando todo, sin retener nada. El servicio terminó. La gente salió al atrio de la iglesia. Tierra apisonada, un poste para amarrar caballos, un abrevadero y un solo chopo que proyectaba un círculo de sombra apenas lo suficientemente grande para 4. Salí por la puerta y el calor me envolvió y la quemadura del sol en mi cuello palpitó una vez bajo el ala del sombrero. Vi a la anciana doña Carmen Callao antes que a nadie más. 80 años, o cerca. Una mujer pequeña, curtida como cuero y alambre, de pie sola cerca del chopo con las manos juntas frente a su cuerpo, ambos puños cerrados, los dedos hinchados en cada articulación, doblados y agarrotados en formas que no se habían enderezado en años. Metí la mano en mi bolsillo. Había traído 2 cosas del rancho esa mañana. Un atado de salvia del campo seca, atada con cordel de algodón, y una ramita de ojo de buey silvestre que había recogido al borde del camino al venir. Los pétalos amarillos, brillantes y limpios contra el centro oscuro. Caminé hacia doña Carmen, le tendí el atado. Doña Carmen, soy Ana. Trabajo en el rancho del señor Piedra. Los ojos de la anciana estaban nublados en los bordes, pero claros en el centro. Como el agua de arroyo es nítida donde corre rápido. Miró la salvia, miró la flor, me miró a mí. Sé quién eres, niña. No me inmuté ante la palabra. Pensé que quizás le gustaría esto. La salvia mantiene la casa fresca. Doña Carmen tomó el atado. Sus dedos hinchados se cerraron con esfuerzo. Pude ver los tendones tirar, los nudillos blanquear, pero los sostuvo. ¿Sabes algo de manos como las mías? Directa, sin piedad, sin autocompasión, una pregunta práctica de una mujer que había agotado la paciencia para cualquier otra cosa. Consuelda, dije. Caliente, envuelta alrededor de las articulaciones por la noche. No deshará lo hecho, pero le quita el fuego. Hace que sea más fácil moverlas por la mañana. Doña Carmen me estudió. Esos ojos claros me recorrieron de las botas remendadas al percal con marcas fantasma, al sombrero inclinado contra la quemadura. Me miró como una persona mira un mueble que está pensando en comprar, comprobando las juntas, probando el peso. «Ven por casa alguna vez», dijo doña Carmen. Me tendió la mano y me dio una palmadita en el brazo con su mano nudosa. El toque fue ligero y áspero, y real. «Pondré café». Asentí. La palmadita se mantuvo caliente en mi brazo después de que la mano se levantó. Una pequeña brasa envuelta en tela. Al otro lado del atrio, José estaba en el abrevadero. Había ido a dar agua al caballo y se había quedado porque Carlos del Río estaba a 3 metros, apoyado en el poste de enganche con otros 2 hombres. Y Carlos hablaba con la voz que usaba cuando quería que le oyeran, sin parecer que quería que le oyeran. La mujer de la subasta de piedra. Carlos jugueteaba con una astilla del rail. Su sombrero estaba echado hacia atrás y la sonrisa se le posaba en la cara como si la hubieran clavado allí. Ya sabes qué tipo venden en esas cosas. Ninguna mujer decente termina en esa tribuna. El segundo hombre, Ferrán, un ganadero del Valle Sur, cambió de peso y no dijo nada. El tercero, más joven, un peón cualquiera, estudiaba el suelo.
La mano de José se cerró alrededor del ala de su sombrero. Los tendones del antebrazo se tensaron. Sus nudillos se pusieron blancos, como los míos se habían puesto blancos en la plataforma de la subasta, sujetando el cuaderno. Se volvió hacia Carlos. Dio un paso. Entonces me vio. Yo estaba junto al chopo, sosteniendo la mano de doña Carmen Callao. La anciana sonreía, no la fina cortesía de la señora Prados, sino una sonrisa genuina, la que nace detrás de los ojos y se toma su tiempo en llegar a la boca. Yo le estaba mostrando algo, cómo envolver el atado de salvia para que los tallos no pincharan la cuerda. Mi cabeza estaba inclinada cerca de la anciana. Mis manos se movían con la gentileza constante de alguien que entendía exactamente cuánto podía soportar una articulación hinchada. José tragó. Le costó, fue áspero y le supo a óxido. Aflojó la mano del ala del sombrero. La sangre regresó a sus dedos con un calor punzante. Se apartó de Carlos. Caminó hacia el carro. No dijo nada, ni a Carlos, ni a mí, ni en el viaje de vuelta a casa. Llegamos al rancho justo cuando el sol se ponía detrás de la sierra. Entré. José desenganchó el caballo. Le dio agua. Colgó el arnés. Por la ventana de la cocina, vi cómo se encendía la lámpara de queroseno en mi habitación. Un brillo cálido y constante detrás del pequeño y polvoriento cristal. Él se quedó en el umbral del granero mirando esa luz, y aquello que se había tragado en el atrio de la iglesia seguía en su garganta. Ahora tenía una forma, podía sentir sus bordes. La voz de Carlos, la casual certeza de un hombre que decía lo que decía porque creía que todos los demás lo pensaban y le agradecerían por decirlo, y José se había dado la vuelta. En mi habitación, yo estaba sentada en el catre. El cuaderno estaba abierto en mi rodilla. Escribí con mi letra pequeña y cuidadosa. Consuelda para señorarse. Visitar martes si José acepta. Cerré el libro y lo dejé a un lado. Cogí las tijeras de podar de María del Alféizar de la ventana, donde ahora las guardaba, siempre a mano. Las giré entre mis manos. Los mangos de madera estaban lisos en dos lugares, surcos poco profundos donde los pulgares de María habían reposado, año tras año, presionando los mismos puntos hasta que la veta cedió y se amoldó a ella. Mis pulgares encontraron esos huecos y se acomodaron en ellos sin esfuerzo. Dejé las tijeras, apagué la lámpara. La habitación se oscureció y el aire estaba caliente y quieto, y olía a queroseno, humo y salvia. Me tumbé en el catre y miré al techo que no podía ver, y dije una cosa en la oscuridad, no a nadie, ni siquiera a mí misma. Solo un sonido que necesitaba hacer como se necesita exhalar después de aguantar demasiado tiempo. Un día más. Afuera José todavía estaba en el umbral del granero. Mi luz se había apagado. El patio estaba oscuro. El jardín era una forma sin bordes bajo las primeras estrellas. Y aquello que tenía en la garganta, aquello que sabía a óxido, y tenía la forma de la voz de un hombre diciendo palabras sobre una mujer que no merecía ninguna de ellas, había empezado a arder. Momentos como ese te hacen detenerte. El rancho, Alcaraz, esta vida. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Aquí estoy, una mujer que hasta hace poco no tenía nada más que un viejo cuaderno, y de repente soy el centro de conversaciones en la tienda, de rumores en la iglesia. Y lo más increíble es que este hombre, José, que parecía de piedra, que me recogió como a un mueble viejo, ahora me defiende con una ferocidad que no sabía que poseía. Me pregunto qué piensa la gente de todo esto. ¿Nos ven como una rareza? ¿Como una anécdota del pueblo? ¿O hay algo más? A veces me parece tan irreal. Una historia que no es mía, que estoy viviendo prestada.
Pero luego siento la tierra bajo mis uñas, la quemadura del sol en mi piel, la fatiga dulce al final del día, y sé que es real. Absurdo, sí, pero real. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar? ¿Habríais huido? ¿O habríais intentado encontrar vuestro lugar, como yo? 3 semanas habían convertido el jardín de un proyecto en una costumbre. Yo iba a Alcaraz los martes, ahora a casa de doña Carmen, para la consuelda. Volvía antes de la cena. José no preguntaba qué hacía allí. Lo veía en la forma en que volvía a casa esas tardes. El modo en que sus hombros estaban medio centímetro más bajos, su paso más ligero, como el de una persona que ha sido útil para alguien y lo sabe. El calor no le dejaba dormir a José. Estaba tumbado sobre las sábanas sin botas y la camisa desabotonada, el sudor acumulándose en el hueco de su garganta. Julio se posaba sobre la casa como una tapa sobre una olla. El aire no se movía. Nada se movía. Se levantó. El suelo del pasillo estaba cálido bajo sus pies descalzos. Se quedó en la oscuridad y escuchó el tic-tac de la madera enfriándose, el tenue silbido de la lámpara de queroseno que yo dejaba encendida en la cocina, el silencio de mi habitación. La puerta de María, el picaporte de latón, tenía el color de un moretón. 1100 noches había pasado junto a ella. Cada vez su mano permanecía abajo. No esa noche, quizás mañana. Su mano se alzó. El latón estaba cálido. Lo giró. El pestillo hizo un clic, un sonido del tamaño de una uña rompiéndose, y la puerta se abrió. Y el aire de 3 años salió a su encuentro. Rancio, cerrado, el olor de una habitación respirando su propio aliento durante 1000 días. Polvo y tela seca, y bajo ambos, el fantasma de los saquitos de lavanda que María había guardado en la cesta de costura. Ese olor a lavanda golpeó en la parte baja de su pecho. Ella lo había pedido del mismo catálogo que las raíces de rosas. Lo había empacado en bolsas de muselina. Lo había metido en todo lo que tocaba. La colcha estaba en su bastidor. La luz de la luna a través de la única ventana captó el patrón de doble anillo de bodas, los círculos entrelazados cortados de vestidos viejos y sacos de harina, y un rollo de percal azul que ella había comprado la semana antes de enfermar. 3/4 hecho, la aguja todavía en la tela donde ella la había dejado. Un alfiletero en el brazo del bastidor, erizado de alfileres que captaban la luz. Su dedal en el alféizar de la ventana, de peltre, abollado por un lado, con un polvo tan fino que parecía escarcha. Su Biblia en la mesa de costura. Él la abrió. Una hierba prensada cayó en su palma. Púrpura, ahora gris, pétalos finos como papel. Ella la había recogido en su último paseo juntos. Él no sabía que la había guardado. José se sentó en la mecedora de María. La madera crujió. La silla estaba construida para alguien más pequeño. María había sido estrecha de hombros, y su cuerpo llenó el armazón como un hombre llena un espacio que nunca estuvo destinado para él. Sus codos colgaban más allá de los reposabrazos. Se sentó en la silla de su esposa muerta y sabía cómo se veía, y ese saber se le instaló en el estómago como una piedra tragada. Miró por la ventana. La luz de la luna en el jardín lo volvía plata y negro. Ya no era un parche despejado. Todo ahora. Las hierbas aromáticas corrían rectas a lo largo de la cerca sur. Los tallos de los rosales podados y guiados contra el enrejado reparado. Nuevos brotes que se alzaban en un verde pálido. El sendero de losas barrido. La salvia silvestre empujada hacia la línea de la cerca. Sus manos agarraron los reposabrazos. La madera se clavó en sus palmas. Miró ese jardín y algo dentro de él se rompió. No limpiamente,
no como una tabla se parte a lo largo de la veta, sino feo, como se rompe un poste de cerca cuando la podredumbre ha estado trabajando desde dentro y el peso finalmente cae mal. Un sonido salió de su boca, corto, comprimido. El sonido que hace un hombre cuando le golpean en el estómago y el aire sale antes de que pueda cerrar los dientes. 3 años había dejado morir ese jardín. 3 años de pasar junto a él mañana y tarde y ver cómo la salvia recuperaba todo lo que María había construido. Se había dicho a sí mismo que era lo correcto, que ese era el trato. Pierdes a alguien, dejas que sus cosas se arruinen, y la ruina es la prueba de lo mucho que importaron. Pero sentado en esa silla, en esa habitación que olía a polvo y lavanda vieja y nada vivo, mirando ese jardín vivo a la luz de la luna, la verdad le subió como bilis. No había mantenido el jardín muerto por lealtad. Lo había mantenido muerto por cobardía. La clase de cobardía que no huye, la clase que se queda quieta. Cierra una puerta y lo llama fidelidad. Deja que las rosas mueran y lo llama amor. Se aleja de un hombre que dice cosas desagradables sobre una mujer en el atrio de una iglesia y lo llama mantener la paz. La vergüenza era física, se le posó en el pecho, le oprimió los hombros contra la silla, sus manos estaban mojadas en los reposabrazos y su mandíbula estaba apretada y sus ojos ardían. Y no dejaría que lo que estaba detrás de ese ardor saliera. No aquí, no en la silla de María, no en una habitación que había mantenido sellada como una tumba. Mientras una mujer con tierra bajo las uñas hacía la vida que él no podía hacer. Se sentó hasta que su respiración se ralentizó, hasta que el sudor se secó en su cuello y la luz de la luna cambió de ángulo y la silla dejó de protestar. Luego se puso de pie, dejó el dedal, cogió la Biblia, cerró la puerta tras él, pero no la echó el cerrojo. La entrada. Atravesó la cocina y salió por la puerta trasera, y el aire de la noche le golpeó, todavía caliente, todavía pesado, pero se movía. Se sentó en la silla de tronco partido de la izquierda y puso la Biblia en la barandilla y se presionó ambas palmas contra la cara y las mantuvo allí. No me vio. Yo estaba en la otra silla. La oscuridad me había absorbido, con los pies descalzos bajo la falda, el cuerpo inmóvil, respirando tan bajo que se confundía con los grillos. Había oído sus pasos en el pasillo, oído el clic, oído la puerta abrirse y el silencio que siguió. Había estado pensando en el camino, el que iba hacia el este desde la verja del rancho, de vuelta a través de la salvia, de vuelta a Alcaraz, de vuelta a lo que esperara después. El ganado de Mateo estaba sano, el jardín casi terminado. Yo había hecho lo que dije, trabajar por nada, no pedir nada. El libro de cuentas estaba limpio, excepto por las tijeras. Volvía a ellas, la forma en que las huellas de los pulgares de María encajaban con las mías, la forma en que los mangos se sentían cálidos cuando no debían, la forma en que las llevaba a mi alféizar todas las noches como otra persona podría llevar un libro de oraciones. Podría irme antes del amanecer. Lo había hecho antes, pero no quería. Y el deseo era lo más peligroso que había sostenido desde la subasta. Más peligroso que el cuaderno. Más peligroso que cualquier cosa en su interior. Porque el conocimiento no podía destrozarte. El deseo sí. El deseo de quedarse en un lugar. El deseo de importar a un hombre que no le había pedido que importara. El deseo de que una puerta se quedara sin cerrojo. José bajó las manos de su cara. Me sintió, no sobresaltado, como se siente el cambio de aire cuando una nube se mueve. Nos sentamos. Los grillos palpitaban. Un coyote lanzó un solo aullido desde el sur de la sierra y lo dejó caer sin respuesta.
A María le habría gustado lo que has hecho con ese jardín. Su voz era áspera, usada. No lo hice por María. Los grillos llenaron el espacio donde debería haber estado su siguiente respiración. Lo sé, dijo. El coyote aulló de nuevo. Tiré de un callo en mi palma, un borde duro en la base de mi dedo anular, creado por las tijeras. Abrí una habitación esta noche, dijo José. Oí. Supongo que ya era hora. No respondí. El silencio lo contenía todo lo que una respuesta habría contenido y más. La forma en que me quedé en la silla lo dijo. La forma en que ninguno de los dos se movió para entrar, dijo el resto. José se reclinó. La mecedora de María, la había llevado aquí sin recordar haberla llevado, se inclinó hacia adelante y hacia atrás. El jardín respiraba en la oscuridad debajo de nosotros. Rosales vivos en un enrejado reparado. Hierbas en sus hileras, losas que retenían el calor del día y lo soltaban lentamente. Y entre dos sillas en un porche oscuro. En el silencio, después de que un hombre abriera una puerta que había mantenido cerrada durante 3 años, y una mujer decidiera no atravesar la que estaba abierta. Algo había echado raíces que ninguno de los dos había plantado, y ninguno de los dos podía nombrar. Pero estaba allí, como la tierra se mueve bajo tus pies antes de que el cielo responda. José había vuelto a Alcaraz. No lo acompañé. Era para el alimento, solo eso. El saco de grano pesaba 25 kilos y lo cargó con una mano desde el mostrador de la señora Prados hasta la caja del carro. Quería estar de vuelta antes de que el calor llegara a su punto máximo. Finales de agosto aún tenía el peso del verano. El aire denso y lento, el polvo flotando en la calle como si se hubiera rendido a ir a cualquier parte. Él dejó el saco, se enderezó, se quitó el sombrero, se limpió la frente con la manga y se volvió a poner el sombrero. Carlos del Río estaba en el porche de la tienda. José lo había visto al llegar. Carlos y otros 2 hombres. Ferrán, del Valle Sur, y un joven que José no reconocía. El peón de alguien con botas nuevas y una quemadura solar que indicaba que no llevaba mucho tiempo en Extremadura. Ocupaban el banco de tallar con las piernas extendidas y los sombreros echados hacia atrás. Ocupaban el porche como algunos hombres ocupan una habitación, como si todos los demás estuvieran alquilando el aire. José se volvió hacia el carro. El bloque de sal todavía estaba dentro. Necesitaría otro viaje. Ahí va piedra. Carlos lo dijo a media distancia, lo suficientemente alto como para que se oyera a 9 metros, sin dirigirse a nadie en específico. Así, si se le reclamaba, podía decir que solo estaba hablando. Él y su chica de la casa de subastas. Supongo que se cansó de cocinarse solo. Ferrán hizo un sonido que no era del todo una risa. El peón miró las tablas entre sus botas. La mano de José estaba en el borde del carro. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera. La veta le mordió la palma. Podía sentir su propio pulso en las yemas de los dedos. Lento, fuerte. Soltó el borde, se giró, caminó hacia el porche, subió. Las tablas estaban huecas bajo sus botas, y el sonido que hacían era como golpear algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Carlos levantó la vista. La sonrisa estaba allí, la misma del patio de subastas, del atrio de la iglesia. La sonrisa de un hombre que había construido toda una forma de ser alrededor de decir lo que nadie más diría en voz alta, y ni una sola vez pagando por ello. Pero algo se movió detrás de sus ojos cuando José se acercó. Un recálculo. José Piedra no era un hombre pequeño, y la distancia entre ellos se había acortado hasta la longitud de un brazo. Carlos. La voz de José salió plana, sin subidas ni bajadas.
Cada palabra colocada como un hombre coloca un poste a plomo, recto, lo suficientemente profundo como para sujetar. Voy a decir esto una vez, y luego he terminado. Carlos se echó hacia atrás, cruzó los brazos. La sonrisa se estrechó, pero se mantuvo. Di lo que necesites, piedra. Mateo Grande perdió la mitad de su suministro de agua en junio. Un alce muerto en su arroyo. 15 cabezas de ganado con diarrea con sangre. El veterinario estaba en Salamanca. José hizo una pausa, no para lucirse, sino porque las palabras que seguían necesitaban el espacio. Esa mujer a la que sigues llamando la chica de la subasta entró al pastizal de Mateo y rastreó la contaminación río arriba a pie. Encontró el cadáver ella misma. Luego medicó a cada animal enfermo a mano. Carbón y milenrama. 6 horas bajo un calor de 40 grados. Mateo perdió 2 novillos que estaban demasiado enfermos, pero salvó todas las demás cabezas que tenía. Carlos descruzó los brazos. Una mano fue a su rodilla. Doña Carmen Callao. José pronunció el nombre lentamente, como si plantara un poste en tierra firme, lento, destinado a quedarse. No podía cerrar las manos en 2 años. No podía desgranar guisantes. No podía abrocharse su propio vestido. Se detuvo. Él había ido a casa de doña Carmen hacía 2 semanas para dejarle un saco de manzanas tempranas del árbol junto al granero. La había encontrado en el porche con un cuenco en el regazo, los dedos trabajando, las vainas cayendo limpias en una lata de estaño entre sus pies. Ella había levantado las manos, las había abierto y cerrado y había dicho, «Esa chica de piedra enseñó a estos viejos nudos a doblarse de nuevo». Ana le hizo una pasta y fue a su casa todos los martes durante un mes. Pregúntale a doña Carmen qué piensa de la mujer de la subasta, te lo dirá ella misma, te mostrará sus manos. El peón se movió en el banco. Ferrán examinó el ala de su sombrero con repentina atención. Ese jardín en mi rancho. La voz de José bajó, no más suave, más profunda. El tono de un hombre que habla desde lo más hondo de sí mismo. Mi esposa lo plantó. Ella murió. Y yo lo dejé morir. 3 años. Cada rosa, cada arriate. Dejé que la salvia lo invadiera todo. Su mandíbula se tensó y se relajó. Esa mujer lo trajo de vuelta. Podó tallos que yo estaba seguro de que estaban muertos y florecieron. Lo hizo sin preguntar, y sin que le pagaran, y sin que nadie en este pueblo le dijera una sola palabra decente desde el día en que bajó de esa plataforma. Se detuvo, miró a Carlos. Carlos estudiaba sus botas como un hombre estudia el suelo cuando siente que se mueve y quiere asegurarse de que todavía tiene algo bajo él. La llamas la chica de la subasta. La mandíbula de José trabajó una vez. El músculo de su mejilla se tensó y se soltó. Yo la llamo la única persona en este pueblo que apareció. El porche quedó en silencio. La quemadura solar del peón se intensificó un tono. Ferrán se bajó el sombrero hasta las cejas. Carlos se quedó con los brazos a los costados y las manos abiertas sobre los muslos y la boca cerrada. José esperó, no con ira, con algo más duro que la ira. La paciencia plana y constante de un hombre que ha expuesto lo que venía a exponer y observa para ver en qué tipo de terreno ha caído. Carlos no habló. Su garganta se movió en un trago seco, audible en el silencio. Sus ojos se encontraron con los de José, y lo que había en ellos no era desafío ni disculpa. Era la mirada lenta e incómoda de un hombre que acaba de escuchar su propia voz y no le gusta cómo suena. Desvió la mirada. Su mano fue a la astilla del rail, la misma con la que había estado jugueteando en el atrio de la iglesia semanas antes, y sus dedos la tocaron sin llegar a cogerla.
La madera no cedió. Su mano cayó. La puerta de la tienda se abrió. Mateo Grande salió al porche, un saco de harina bajo un brazo. Había estado dentro. ¿Cuánto tiempo? José no lo sabía. Suficiente. Mateo miró a José. No sonrió, no habló. Asintió con una lenta inclinación de la barbilla, el peso concentrado en el movimiento descendente, como el peso de un martillo reside en la cabeza. Luego pasó junto a Carlos sin mirarle y bajó los escalones hacia su caballo. Ujese cogió su sombrero. Se lo había quitado sin saberlo. Estaba en su mano izquierda, el ala arrugada donde lo había apretado. Se lo volvió a poner, entró, cogió el bloque de sal, lo llevó al carro, lo cargó, subió, tomó las riendas. Sus manos temblaban, una fina vibración en los dedos que podía ver contra el cuero. Se las apretó contra los muslos y las mantuvo allí hasta que cesó el temblor. Luego buscó debajo del asiento. El paquete estaba allí. Papel marrón, cordel de algodón. Lo había comprado antes del alimento, antes de Carlos, antes de todo esto. Había ido a la señora Prados y le había pedido un par de guantes de trabajo de mujer, de piel de vaca, talla pequeña. La señora Prados lo había mirado por un largo momento, la misma mujer que había apartado su falda en el banco de la iglesia, la misma mujer que había pronunciado el nombre de Piedra como si supiera algo agrio, y ella había ido al estante trasero sin decir una palabra, y había vuelto con un par todavía en el papel del mayorista. Yo estaba en la cocina. Tenía las tijeras de podar en una mano y un tarro de cristal en la otra, y estaba haciendo algo que él nunca me había visto hacer en esta casa. Estaba cortando rosas y metiéndolas dentro. 4 tallos, rosas y rojas, medio abiertas, los pétalos aún apretando los centros. Recortaba las espinas con cortes rápidos y precisos, y la pequeña media luna verde caía sobre la mesa. Llenó el tarro de la jarra y lo puso en el centro de la mesa, donde la luz del atardecer lo encontraría. Rosas en la mesa de la cocina en el tarro de María, cortadas con las tijeras de María. José bajó, caminó hacia el porche, dejó el paquete en la barandilla. Fui a la puerta, lo miré a él, al paquete. ¿A él? ¿Qué es eso? Algo para el jardín. Él levantó el bloque de sal de la caja del carro y se volvió hacia el granero por encima del hombro sin volver la vista. No es de la talla de María. Lo oí recogerlo. El crujido del papel, la pausa. Los guantes eran de piel de vaca color canela, sin forro, el cuero suave y nuevo y sin marcas. Me quedaban como si alguien hubiera trazado mis manos mientras dormía. Los volteé. Las costuras eran ajustadas y uniformes. Los puños doblados limpiamente. Olían a cuero nuevo y a aceite de curtir, y a nada más. Sin historia. Sin el desgaste de otra mujer. Metí las manos, flexioné los dedos, los cerré, los abrí. El cuero crujió una vez y se quedó en silencio. Me quedé en el porche y las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas también. Luego 3, corriendo rápido. Y me las limpié con el dorso de un guante nuevo. Y el cuero dejó una raya limpia en mi piel, y me mordí la parte interior de la mejilla lo suficiente como para saborear el cobre. Y presioné mi puño contra mi boca. Y lo mantuve allí hasta que estuve segura de que nada más saldría. En el granero, José estaba hablando con el caballo sobre la avena. No vio nada. Cuando regresó 20 minutos después, las rosas estaban en la mesa de la cocina en su tarro, y el papel marrón estaba doblado ordenadamente en la barandilla del porche, y yo estaba en el jardín usando los guantes nuevos, y estaba trabajando, y no me volví, y él no me lo pidió.
Se sentó en el porche, me vio moverme entre los arriates. Los guantes captaban el sol bajo, pálidos contra la tierra oscura, el cuero nuevo brillante entre el verde. Detrás de él, dentro, las rosas se estaban abriendo al calor de la cocina. Las primeras flores en esa habitación en 3 años la llenaron con un olor que él no sabía que había echado de menos hasta que volvió. Él había dicho lo que necesitaba decir, no por mí. Yo nunca le había pedido que hablara por mí, no por Carlos. El hombre arreglaría sus propias cuentas. O no, por él mismo, porque permanecer en silencio, había aprendido, era solo otra forma de cerrar una puerta. Y él había terminado con las puertas cerradas. El sol se puso. Las sombras se extendieron por el jardín. Yo me arrodillé en el arriate de hierbas, con los guantes oscureciéndose en la tierra. José observaba, y el pensamiento que le vino no fue el que esperaba. No sobre el jardín, ni los guantes, ni las rosas en la mesa. Fue más simple y más pesado. Él me había dado herramientas, me había dado dinero, me había dado su voz delante de los hombres que me habían despreciado, pero no me había dado lo que necesitaría para quedarme. Y esa cosa estaba en una caja de nogal en su dormitorio, debajo de todo lo que él había tenido demasiado miedo de abrir. La puerta de la sala de costura de María estaba abierta. Llevaba abierta 3 semanas desde aquella noche de julio en el porche, y José había dejado de verla como se deja de ver una ventana. Volvía a ser parte de la casa. El aire se movía a través de ella. Entraba luz. Él había llevado el bastidor de la colcha a la sala principal, lo había colocado contra la pared oeste, donde el sol de la tarde golpeaba la tela, y proyectaba color sobre las tablas del suelo. El patrón de doble anillo de bodas, esos círculos entrelazados de percal y algodón de sacos de harina, y el rollo azul de alcaraz captaba la luz cada tarde. Él no lo había terminado, no tenía intención de hacerlo, pero ya no estaba encerrado detrás de una puerta. Estaba en la habitación donde vivía la gente. El rumor había corrido, como corren los rumores en los pueblos pequeños, no rápido, sino constante, como el agua que encuentra terreno llano. La señora Prados todavía no sonreía cuando yo iba a por provisiones, pero había dejado de recoger su falda. Esos 15 centímetros de banco de pino se habían reducido a 8. No era calidez, era la ausencia de frío activo. Y en Alcaraz, eso pasaba por progreso. El dedal que José había dejado en el alféizar de la ventana de la sala de costura, la Biblia que había puesto en el estante de la cocina junto a la lata de café, donde podía ver el lomo agrietado todas las mañanas. La hierba prensada todavía estaba dentro, marcando una página en los salmos. Ahora él estaba en su dormitorio. La caja de nogal reposaba en la cómoda donde había estado durante 8 años, desde antes de María, desde que su madre se la diera el otoño en que murió. Caja pequeña, esquinas unidas a mano, cierre de latón oscurecido por el tiempo, la madera lisa por el uso, la veta pulida por generaciones de pulgares. Él la abrió, el broche camafeo de su madre, marfil sobre ónix negro, el perfil de la mujer nítido y fino, el alfiler de la parte trasera aún recto, el anillo de bodas de María en una fina cadena. Lo había atado allí después del funeral porque no podía mirarlo en su propia mano y no soportaba meterlo en un cajón. La escritura de 30 acres de vega junto al arroyo, manuscrita en papel grueso, un mechón de pelo castaño rojizo en una cinta de seda, atado en un nudo que María había hecho 3 meses antes de enfermar, porque ella había dicho que quería que él tuviera algo suyo que no se desvaneciera. José tocó cada pieza. La fría cara del camafeo, el delgado peso del anillo, el borde áspero del papel, la cinta de seda que aún conservaba su nudo. Cerró la caja, la cogió,
La llevó a la cocina. Rosas frescas en la mesa, cortadas esa mañana. Yo las cambiaba cada 3 días. El tarro de cristal se había convertido en un elemento fijo, tan permanente como la cafetera, y ahora la cocina olía a ellas. No como el pan de María, no un reemplazo, sino algo nuevo creciendo en un espacio que había estado vacío. Él puso la caja de nogal en la mesa, se sentó, puso las manos planas a ambos lados. Por la ventana, el jardín era dorado. La luz de finales de agosto se extendía sobre el rosal de hierbas y los arriates de rosas y el enrejado reparado. La salvia más allá de la cerca había cambiado de verde a bronce. El cielo por encima de ella mantenía el azul intenso y limpio que aparece cuando el calor finalmente cede y el aire vuelve a ser el mismo. La puerta trasera se abrió. Entré. Mis guantes estaban oscuros de tierra. 2 semanas de uso diario habían vuelto el cuero canela del color de la tierra. Mi trabajo grabado en el cuero como las huellas de María en las tijeras de podar. Sudor en mis sienes, una mancha de tierra en mi antebrazo. Olía a salvia y a tierra caliente y al mordisco verde de la melenrama recién cortada. Vi la caja, me detuve en el umbral, mi peso se apoyó en los talones, no retrocediendo, solo deteniéndome. Como se detiene uno al borde del agua, no esperando. José deslizó la caja por la mesa. El nogal rozó suavemente el pino. Esto guarda todo lo que importaba de antes. Su voz salió espesa. Se aclaró la garganta. El broche de mi madre, el anillo de María, la escritura de la Vega de 30, un mechón de su pelo que me dio. Sus manos estaban planas en la mesa y el temblor estaba de nuevo allí. Esa misma fina vibración del porche de la tienda, y presionó más fuerte contra la madera. Quiero que lo tengas. Mis labios se entreabrieron, se cerraron. Mi mano se alzó hacia el marco de la puerta. José, eso no es mío. Sí, ya lo tiene, lo dijo rápido, como se dice algo que ha sido guardado más allá de su tiempo. Todo ello, simplemente no lo sabías. La cocina estaba en silencio. Rosas en su tarro, cafetera en la estufa, el bastidor de la colcha contra la pared del fondo proyectando sus colores afuera. Una alondra llamó desde la cerca. Una nota. Luego otra, luego nada. José se frotó la nuca. Sus dedos se hundieron en el músculo, trabajando en un nudo que se había estado formando durante meses. Miró las rosas como las había mirado aquella primera tarde, como si pudieran decirle lo que vendría después. No se me dan bien las palabras para esto. Sus hombros se encogieron, su gran figura contrayéndose, apretándose como un hombre se aprieta cuando el peso que lleva se desplaza y tiene que encontrar una nueva forma de sostenerlo. He estado intentando resolverlo desde aquella noche en el porche. No consigo que se asiente bien, así que lo diré claramente. Levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la mesa. Ojos marrones, hundidos, con líneas en las comisuras del sol y el viento y 38 años de mirar a la distancia. No eres la mujer de aquella subasta. No eres alguien a quien acogí. Su mandíbula trabajó. Los músculos de su mejilla se tensaron y se soltaron. Eres la que he estado esperando para construir lo que venga. Se detuvo, se frotó el cuello de nuevo. Eso es todo lo que tengo. Mi mano dejó el marco de la puerta. Crucé la cocina. Mis botas eran silenciosas sobre las tablas. Saqué la silla de enfrente y me senté, y la caja de nogal estaba entre nosotros en la mesa. El cierre de latón captaba la última luz de la ventana. Puse mi mano sobre la caja, sin abrirla, sin acercarla a mí, simplemente apoyándola allí.
Mi guante oscuro de tierra sobre el nogal liso, cuero nuevo contra madera vieja. Vale, dije. Una palabra. Llenó la cocina como las rosas llenaban el tarro de cristal, silenciosamente, ocupando exactamente el espacio que le correspondía, y no más. José exhaló. Sus hombros cayeron, sus manos se relajaron sobre el pino. Me miró la mano sobre la caja y asintió, y el asentimiento era todo lo que tenía, y era suficiente. Nos sentamos. Ninguno habló. La luz cambió. Las sombras de las flores se movieron sobre la mesa en formas lentas. Me levanté, cogí la caja, la llevé a mi habitación y la puse en el alféizar de la ventana junto a las tijeras de podar de María. El nogal y la tela encerada uno al lado del otro. Volví, cogí 2 tazas del estante, serví el café, puse una delante de José, me senté con la otra. Bebimos. José se puso de pie, sostuvo la puerta trasera abierta. Yo cogí mi taza y salí y fuimos al porche. 2 sillas, el jardín debajo de nosotros en la última hora de luz de agosto, los rosales de un verde profundo y constante, las flores manteniendo su color contra el anochecer, el rosal de hierbas oscuro y recto a lo largo de la cerca sur, milenrama, matricaria, quensuelda, salvia plantadas con la precisión de una mujer que entendía que la medicina y la paciencia eran la misma disciplina. Abajo en el valle, el ganado de Mateo llamaba en el aire que se enfriaba. José se sentó en la mecedora de María. No se sentía como una intrusión, se sentía como una silla. Yo me senté a su lado. Mis guantes descansaban en la barandilla, ya moldeados a mis manos. La caja de nogal estaba dentro. Las rosas estaban en la mesa. La puerta de la habitación de María estaba abierta, y la colcha en su bastidor captaría la luz de mañana de la misma manera que captó la de hoy. Los grillos comenzaron. Uno, luego docenas, luego el coro completo que surgía de la salvia, hasta que fue el único sonido que quedaba. La primera estrella apareció sobre la sierra este. La milenrama necesitará ser cortada antes de septiembre, dije. José asintió. La silla se inclinó hacia adelante y hacia atrás. Nos ocuparemos de ello. Me recliné. Él se reclinó. La luz mantuvo el jardín, las rosas, las hierbas, el enrejado reparado, el sendero de losas, y luego lo soltó lenta y suavemente, como se suelta algo que se ha estado sujetando cuando finalmente se comprende que no va a ir a ninguna parte. La noche llegó, las estrellas llenaron el cielo por encima de la sierra. El aire se enfrió y el jardín se elevó a nuestro alrededor. Tierra y rosas y salvia y el mordisco verde de la milenrama. Y nos sentamos en el porche y bebimos nuestro café, y no dijimos nada más porque no había nada más que decir. Las sillas estaban lo suficientemente cerca como para que, si cualquiera de nosotros se moviera, nuestras manos se tocarían. Ninguno se movió, ninguno lo necesitaba. El jardín retuvo la oscuridad como la buena tierra retiene el agua, absorbiéndola, manteniéndola cerca, devolviendo solo la tranquila certeza de lo que crecería cuando llegara la mañana. Hoy miro la casa, el jardín que ahora respira vida, y a José, que ya no parece tan de piedra. Y me doy cuenta de que la vida rara vez te da las respuestas perfectas. ¿Fue la decisión correcta quedarse? ¿Dejar que este hombre me abriera puertas que yo ni siquiera sabía que quería cruzar? A veces creo que sí, que no había otro camino. Otras veces siento el peso de lo desconocido, la incertidumbre de lo que el mañana traerá. Supongo que es parte de la vida, ¿verdad? Nada es realmente tan simple o tan claro como quisiéramos. No hay un felices para siempre en los libros de cuentas ni en los jardines. Solo un hoy que hay que vivir, día a día, con las manos en la tierra y el corazón un poco más abierto de lo que estaba ayer.
y eso para mí es suficiente.